Ganador saludar a este valiente propietario de un local, de un bar en Bogotá, que se cansó, literalmente se cansó y por eso quiere hacer esta denuncia. Eso sí, nos ha pedido un favor. No La digan identidad. mi identidad, no Claro. digan el nombre de mi bar, porque o si no, me la van a montar el doble los señores de la policía. Pero debo decir, Paola, que nosotros vimos las imágenes, vimos los videos, vimos esto que le va a sorprender a usted. ¿Usted cómo se imagina que pide coimas o que pide que le paguen la extorsión a un policía, Paola? Eh, Ay, no, pues obviamente de manera clandestina, sin dejar huellas, sin dejar rastro. El descaro es tal, Paola, que vimos los traslados por Nequi, No, No te puedo por Nequi, creer. por Nequi, no. que además los corroboramos con el teléfono del policía, por No. Nequi. Es que ya, señor comandante de la Policía de Bogotá, sé que nos está oyendo. Y que él dijo además que la ciudadanía denuncie cuando hayan Sí, estos sí, sí. casos. Aquí Se tenemos sus comprometió. denuncias, señor comandante. Y ojalá no para que se la monten este comerciante, sino para que usted resuelva esto. Don Andrés, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Hola Juan Pablo, buenas tardes. Bueno, Andrés, ¿usted cuántos años lleva con su negocio? Bueno, nosotros con un grupo de amigos abrimos un negocio hace 3 años y medio, obviamente con las uñas, con muchas dificultades, pero pues apostándole también a la escena, a generar empleo, a generar espacios culturales también en la ciudad. Y pues como usted lo anota, ha sido también un poco difícil toda esta parte porque tienes que convivir un poco con la delincuencia, pero también con todo este acoso de la policía constante. Cuando usted abre su negocio, ¿se imaginó que la policía se iba a convertir en una pesadilla para usted? ¿O usted pensó que eran más bien unos amigos que le iban a ayudar a mantener el orden y sobre todo a garantizar tranquilidad en el lugar donde usted tiene su negocio, pero incluso al interior mismo del local si se llegaba a presentar algo? En algún momento algunos amigos que tienen negocios en ciudades como Cartagena y Medellín sí me habían advertido que tenía que llevar la fiesta en paz con la policía porque pues ellos se te pueden convertir en un dolor de cabeza. Efectivamente, nosotros abrimos una fecha 10 de junio y el 11 de junio la policía llegó y nos hizo cerrar el negocio hace 3 años larguitos. Nos hizo cerrar el negocio porque faltaba, según ellos, un aviso de no fumar o un aviso que estaba mal puesto porque no cumplía como una distancia de metros o algo así. Entonces nos hicieron cerrar el segundo día de estar trabajando advirtiéndonos un poco uno de los patrulleros que oiga, llévese bien con nosotros, nosotros estamos para ayudar, hagamos las cosas bien. Entonces ese tipo de vocabulario, digamos que nosotros y mis compañeros no estábamos acostumbrados a ese tipo Mire. de narrativas y se nos Hmm. convirtió de ahí para allá un dolor de cabeza. Empiezan a llegar los mensajes, Andrea, póngale cuidado. Nos Muchos. escribe, nos escribe aquí, me imagino que usted también, pero Ujú. además me están escribiendo a mi correo y a mi teléfono, a mi WhatsApp. Ajá. ¿Qué le En la dicen? 70 con quinta, aquí arriba. Sí. Sí. Policías se pasean en moto, extorsionan a los dueños de los negocios, los amenazan con cierre si no les dan cuota. Y aquí nos escriben desde Pereira. La palabra clave es colaborémonos. Andrés, ¿así ha sido para usted? ¿Colaborémonos? ¿O cómo se pasa de el aceptar de repente un cierre o un sellamiento a, venga, yo le ayudo, pero usted entonces me tiene que pasar plata? Es difícil porque colaborémonos es una cosa y la otra es cómo hacemos. Oiga, está muy difícil, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿cómo hacemos? Y a veces también caes un poco en eso de, por ejemplo, tienes tu lugar, han pasado cosas como que tienes tu lugar lleno y ellos aparecen. No, hay que sellarle porque con cosas tan inverosímiles también como hay un cenicero en una mesa, en una de las terrazas del lugar que tenemos. Hay un cenicero y eso en el código de policía implica que están promoviendo la venta de cigarrillos y cosas que me parecen un poco sacadas de un cuento como de locos. Y entonces tú al tener el negocio completamente lleno con la gente ahí, ellos te dicen, bueno, ¿cómo hacemos? Yo no puedo ayudarle, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿cómo hacemos? Es que tú no puedes.
tampoco pararte en decir voy a cerrar y pues haga lo que tenga que hacer, sino toca llamarlos a ellos a un lado. Venga, por favor, le suplico, déjeme trabajar, necesito trabajar, yo estoy generando empleos, yo tengo todos mis papeles al día, que en eso quiero recalcar. Todos los papeles, absolutamente todo lo que se requiere está al día, todos los pagos de impuestos, Cámara de Comercio, Saico y Asimpro, bomberos, salud, absolutamente todo está al día, razón por la que muchas veces nos hemos parado en la raya y nos hemos opuesto a caer en ese juego porque consideramos que todo está completamente legal. Pero ellos encuentran a partir del código de policía y el desconocimiento que uno a veces tiene como comerciante, encuentran alguna trampilla, alguna cosa pequeña, alguna burocracia que uno no cumple, como eso que te digo, tienes ceniceros en las mesas, sellamiento. Entonces, para que no te sellen, colaborémonos. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo Entonces, hacemos? ¿cómo hacemos? Es que a veces también han llegado en momentos en donde no se ha vendido nada. O sea, apenas Mire, están cambiando de turno y llegan y ¿cómo hacemos? Pero hermano, no he vendido nada, no tengo efectivo, tengo la base del negocio. Entonces increíble. tienes que hacer transacciones por Nequi, pasar por Ahí Nequi o está. por donde sea Ahí- para poderles pagar y que te dejen trabajar, porque si no llaman al comandante, Es que eso es te increíble. amenazan con Pero comandante, te de- amenazan deme con un segundo, capitanes. Andrés, deme un segundo. Es que yo quiero leerle a Andrea un par de comentarios. Sí. Porque dice arroba Fox Omar David, numeral, es inmoral. La policía siempre ha extorsionado. ¿Por qué creen que se meten esa fuerza? En el barrio reciben dinero de los expendedores de drogas. Ujú. Pues número uno, es terrible tener que pensar que la gente, que hay personas que se meten a la policía para extorsionar. O sea, eso me parece Sí, que es va en bastante contra del deber perverso. ser de la Ujú. institución. Y escribe arroba retroncoso, numeral, es inmoral que los medios hagan escándalo de una problemática tan vieja como la prostitución. Hasta ahora ven No, que la policía extorsiona. No, es que no es cuestión de que no, hasta no. ahora ver que la policía extorsiona. Es que aquí, en estos micrófonos, hace un par de semanas, el nuevo comandante de la Ujú. policía de Bogotá dijo que la ciudadanía tiene que denunciar cuando la policía no está haciendo bien las cosas. Pues aquí estamos denunciando. Y no es descubrir que el agua moja. Ujú. Es mostrar una realidad que debería darle vergüenza y que es inmoral para una institución que debería ser pulquérrima, que Ujú. debería ser transparente y que debería ser un ejemplo para la sociedad, Andrea. Sí, claro, y no acostumbrarnos a que si no está bien, pues No, entonces sigámoslo decir, no, haciendo. es que el agua moja, no, pues que no es que el agua moja, es que esto no debería ser así. No, no, y haciendo esa salvedad de que no son todos los policías, pero este caso sí es muy grave. Andrés, yo quiero que aterricemos un poco más la historia. ¿En qué momento entonces ese policía, y si usted nos puede ir dando nombres directamente o cargo, qué le dice en el momento en que le tiene que usted hacer una transferencia incluso por Nequi y cuánta plata le empieza a pedir, cuánta plata usted le ha dado? Cuéntenos un poco más de detalles sobre la historia. Bueno, el asunto no es necesariamente un policía o dos policías, porque lo trágico del asunto es que están organizados, es decir, el turno que le recibe al otro sabe dónde vacunan, el turno que le recibe al otro sabe Mm. qué discoteca, qué lugar, qué bar tiene dificultades y es un teléfono comunicativo entre ellos. Oiga, el de allí no tiene, no ha pagado, no sé, Saico y Asimpro, entonces ya el otro recibe el turno y se rotan. Es que la rotación es lo que también a veces es desesperante. Debo hacer la salvedad también que no son todos. Hay un grupo también de policías que sienten cierta vergüenza de algunos de sus compañeros y la verdad a veces se compadecen, que la palabra es un poco también triste, se compadecen y como no, sí, nosotros sabemos, pero pues yo no soy así y la verdad hay unos que no. O sea, yo por ejemplo, cuando tengo cuadrantes o cuando ciertos policías que no caen en eso, trabajo tranquilo, pero cuando son algunos que ya los conoces, entonces tú les tratas, los saludas, qué van a tomar y en medio de lo que vas a tomar un agua, un Gatorade, alguna bebida, ahí tienes que pegar el billete en la mano para que en la calle no se vea lo que estás pagando, pero es para que no te sellen, para que no entre, porque también el público que tú tienes dentro de tu lugar, es muy difícil que ellos estén bailando y entra la policía dos, tres y paran la música y automáticamente esa autoridad, apagan la música, se van y se tienen que ir, pues a la clientela la ofende y entonces la gente se va, ellos piden Sí. los papeles están completamente en regla y eso es lo frustrante y esa es parte de la denuncia. Cuando tienes absolutamente todos los papeles en regla, miran a todo lado a ver en dónde hay alguna falla, un aviso,
una colilla de cigarrillo, alguna falla, pero por algún lado tienes que caer en el juego, porque algún, si no caes en el juego, y en algún eso también pretexto. caemos muchos de los comerciantes, porque si bien nosotros pagamos absolutamente todo y estamos legalizados, hay lugares que no tanto, hay lugares que hacen cosas de pronto no debidas y ahí se presta para que todos Claro. se hagan también su agosto, y eso es muy, muy difícil porque unos sí hacemos las cosas bien, otros no tanto, entonces Sí, todos caemos en la misma bolsa. sí. Andrés, háblenos de esas exigencias económicas. ¿Cuánto les están pidiendo por establecimiento o cómo manejan ellos, digamos, esas tarifas para extorsionarlos? Si encuentran, por decir colillas, ¿cuánto les están pidiendo de plata? O por no sellarles el establecimiento, ¿cuánto les piden? Háblenos de esos valores que les están exigiendo. Yo por experiencia propia y también como de algunos bares de la zona, depende mucho del policía, es que no hay una tarifa definida, depende mucho del policía, depende del rango del policía, depende ciertamente del marrano también. Entonces algunos que por inexperiencia les piden 200, o ni siquiera es que los pidan, porque a veces simplemente la gente dice, no, es que no sé, no tengo mucho, tengo 200, bueno, 200. No, tengo 100, no, pues, ¿usted cree que yo me voy a exponer por 100.000 pesos? Y depende de la actividad también que tengas. Algunos lugares se extienden en horarios, entonces se paga. Otros lugares tendrán falta de documentos. Ellos lo saben absolutamente todo. Y lo máximo que se Ellos ha saben pagado? todo. Millones, millones. En pandemia, en algún momento se pagaron millones de pesos, se pagaron millones de pesos para poder trabajar. Óigame, Andrés, mire, escribe Francisco B a través del chat del YouTube Live. Ahí está el error de los dueños. Si todo está en regla, ¿cómo carajo se dejan extorsionar? Si usted está en regla, ¿por qué razón Andrés termina pagando? Porque pasan situaciones como la siguiente, tienes abierto, tienes completamente lleno y aunque tengas todos los papeles en regla, algún policía aparece y dice, oiga, le falta el código 05023018 de la ley 5 de 2015, en el cual uno muchas veces por el atareo y también por la impresión y el susto de tenerlos ahí, tú dices, no, yo no sé cuál es eso, o sea, yo eso no sé cuál es, te cierran, o sea, te dicen, tienes que sacar a la gente, entonces yo no, venga hermano, no la voy a sacar, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos colaboramos? Mm. Das el dinero, continúas trabajando y al otro día entras y preguntas y consultas en la alcaldía, en todas las cosas que consultas y te encuentras con que el bendito código es un código de pandemia, es un código que ya no existe, es una ley transitoria y tú dices, me dieron en la cabeza. O sea, me dejé ver la cara porque no sabía. Ujú. Es que es muy, Us- muy fácil para mucha gente como, es que ustedes también caen. Hombre, tener la policía, si a un ciudadano cualquiera lo requisa la policía y la policía te quiere, perdón la palabra, joder, te encuentra cualquier cosa por hacerte la maldad, para llevarte a un mm, CAI, para hacerte cualquier cosa. Pues imagínese para uno como negociante teniendo un negocio lleno, generando empleo, pagando impuestos, pagando servicios, arriendos, pues llegan ellos no es en la actitud más generosa de la vida y te sacan una cantidad de códigos y de leyes que uno a veces desconoce porque uno no es abogado ni es como ellos que conocen todo, pues con eso te amedrantan y tú dices, no, pues cuánto hay que pagar porque yo esa ley no la conozco. Y resulta que la ley, en mi caso, es una ley del 2019 ujú. que yo no completamente desconocía Sí. y dije, oiga, me dieron en la cabeza. Ahí tocó pagar 200.000 pesos y me dieron en la cabeza porque no Sí. conocía. Andrés, yo quiero regresar al tema de Neki, porque además de llamativo, Juan Pablo, seguramente va a ser Es una más, pista importante no, y determinante para saber mire, quién es. mire, Andrea, nosotros tenemos aquí uno de los pantallazos de Neki que Andrés nos compartió. Ujú. Otra cosa es que él nos dice, mire, ese pantallazo de Neki, luego lo ve el policía o los policías que Ujú. estuvieron involucrados ese día Sí, y pues el problema luego va a ser para mí y por eso nos pidió que seamos muy reservados con ello claro. y uno lo entiende Lo perfectamente. entendemos, Andrés, pero en términos generales, y si lo está escuchando el comandante de la policía de Bogotá, háblenos de esas pruebas, incluso que ustedes estarían dispuestos a mostrarle, por ejemplo, directamente a él directamente para que se haga esta investigación, para que no quede solamente como, ay, sí, una denuncia y la palabra del policía contra ustedes.
¿Hay indicios serios para decir, vea, es que hay una trazabilidad y no es mentira lo que estamos diciendo, incluso de usted y otros propietarios de bares? Efectivamente, somos varios que nos hemos sentado, nos hemos encontrado algún momento por acá, por la zona T y demás, y hemos conversado sobre el asunto de, oiga, hasta en con cierto humor de, oiga, son torpes, ¿no? ¿Cómo dan su número de teléfono para consignarles en Nequi? Porque lo que te digo, muchas veces llegan, el cambio de turno es 8 9 de la noche, a las 9 de la noche apenas estás trapeando. Oiga, hoy no los vamos a molestar. ¿Cómo nos colaboramos? Ay, hermano, no he vendido nada, tome tanto. Y lo vuelvo y repito, la gente dirá, pero si usted tiene todo al día, si usted tiene todo legal, ¿por qué? Porque en algún momento aparece alguien con alguna cosa como tan inverosímil como de, oiga, usted tiene un cenicero en una de sus terrazas y resulta que según el código de policía, eso es infringir una norma porque estás estimulando la venta de tabaco y eso te da para sellamiento. Entonces, Pero si te sellan 7 días, un negocio que trabaja 2, 3 días a la semana, pues tú prefieres no, la única opción que tienes es pagar. Mire, pero hay otro elemento, Andrés, que llama la atención dentro del relato suyo, y es la policía pues resulta exageradamente quisquillosa con algunos de los requerimientos para los locales de la noche. Entonces usted nos cuenta lo del cenicero, lo de un letrero, en fin. Pero el mundo de la noche tiene otros protagonistas. Y los protagonistas son aquellos que se dedican al comercio de estupefacientes, que además se ubican muy bien y normalmente están, Mauricio, rondando todos los lugares de rumba. Ahí Sí, claro. están, ahí están, ahí están. ¿Qué pasa con ellos, Andrés? Voy a hacer una afirmación de pronto un poco delicada, pero parecería que en algún momento cuando uno, dos, tres pelados extranjeros, venezolanos, se dedicaban a vender al menudeo droga en las cuadras, la policía llegaba, había requisas, había, digamos que detenciones, por lo menos momentáneas, porque al otro día los volvía a saber. En este momento no. Como se ha visto en las noticias y como lo han informado ustedes también, son bandas mucho más organizadas, entonces pasas de 2 3 a 8 10 15 20 muchachos regados por la cuadra con campaneros y demás vendiendo droga y es muy frustrante para uno como dueño de un negocio, junto con mis socios que también hemos estado al punto de cerrar por eso mismo, de ver que llega la policía y no pasa absolutamente nada, no hay requisas, no hay detenciones, simplemente se parquean, no se bajan ni siquiera de su carro, no se bajan de su moto, únicamente se bajan para entrar a tu negocio y literalmente joderte. Mientras adentro te están pidiendo plata, afuera están vendiendo drogas, la presencia de ellos de alguna manera aleja a los clientes. Claro. Y es muy difícil porque el menudeo se ha convertido en un problema tremendo para nosotros. La mayoría de comerciantes tenemos que lidiar ahora con eso. En estos días escuchaba yo al señor Fernández de Soto diciendo que lo importante para la policía y para la inteligencia era capturar a las cabecillas grandes, que son los que viven en Rosales y que tienen apartamentos y etcétera, pero nos dejaba abandonados a nosotros porque no les interesaba todo este grupo de gente que se ha tomado las cuadras y que se ha tomado las calles para vender drogas y afectarnos a todos. Ningún cliente quiere entrar a un bar donde están 5, 6, 7 personas en una cuadra. Nadie pasa por una cuadra donde pasa eso. Y eso pasa desde la 53, la 57, el Parque de los Hippies, la 85, la T. Y pareciera que no pasa nada. Escribe @Mónica Reyes eso, numeral, es inmoral que algunos miembros de la policía soliciten documentación y requisitos diferentes a los contenidos en el artículo 87 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Dice @Baroca71, numeral, es inmoral que la policía no solo extorsione a los dueños de bares, también a tiendas de barrios, a donde llegan intimidando dueños y se llevan gratis los productos. Yo repito, y Andrea está muy bien que lo digamos de manera constante, esto no son todos los policías, No, no son todos, pero, pero los que lo pero hacen Las hacen manzanas mucho daño. hacen un daño inmenso. Ujú. Ya va con su pregunta, Mauricio. Bueno, y dice @MasterMorking. Es inmoral que en el gobierno pasado no se denunciara esto mismo. No pasaba, pues, es que ahí sí, perdóneme, Master Monkey, pero es que hasta ahora
un comerciante de la noche alzó la mano y dijo quiero denunciar. Y eso es Y independientemente de eso los no tiene que ver el gobiernos, es gobierno. de la dirección de la policía, la como Exactamente, eso institución. no tiene nada que ver con el gobierno. Pero venga, Pero, sí, perdón, sí hago a ver. una paréntesis ahí, porque de alguna manera nosotros, los comerciantes, estoy hablando desde el grupo de bares y demás, en algún momento veíamos que era una pelea de David contra Goliat. O sea, no puedes hacer absolutamente nada porque cuando veías cosas o algo, veías no sé, a un político, expresidente o algo apoyar demasiado a la policía sabiendo que había cosas por remediar, pero digamos que en todo este revolcón y en toda esta limpieza a nosotros nos da una posibilidad de ver, oiga, si esta gente grande, si este tipo de cosas suceden, tal vez a nosotros, los pequeños, a la ciudadanía en general nos puedan escuchar, Sí. porque es injusto, porque Mm, más de una vez con mi esposa hemos hablado de la posibilidad de cerrar, porque yo no puedo, nosotros no podemos trabajar para la policía. mm. O sea, de 10 Eh, pesos que entran, pero, 5 pesos no pueden mire, ser para la pero, policía y las pero extorsiones. póngale cuidado a esto, Andrés. Entonces ahora nos escriben ya expertos. No hay excusa, eso se llama cohecho. Y ahora es tan delincuente el policía por recibir como el dueño del bar por entregar. Sí, pero yo creo que Es ese es otro que de los motivos por los que Andrés tampoco quiere dar la cara, y es que sabe que él lo ha hecho yendo también en contravía de la norma. Adelante, Mauricio, por favor. Andrés, no sé si usted conozca de rangos, podría hablarnos de esas personas, esos policías uniformados que están exigiéndole estas cifras económicas para que le envíe por Nequi o de cualquier otra manera. ¿Qué cargo tienen? ¿Qué rango tienen? ¿Son suboficiales? ¿Son del nivel ejecutivo? ¿Son oficiales? ¿Conocemos más o menos de quiénes estamos hablando? Ahí sucede por todos los rangos, desde los que están en la noche, que son los que patrullan, patrulleros, subintendentes, y pasa también un poco por el desconocimiento y tal vez la desidia, porque hay también pensaríamos nosotros, y lo hemos hablado con algunos comerciantes, cierto plan tortuga para no operar mucho, para no hacer mucho, que pasa por los comandantes de los CAIs. Entonces te sella hoy el comandante del CAI A, dentro de 8 días, como no le pagaste a un policía, a un patrullero, entonces el patrullero no va a llamar al mismo comandante, sino llama al de otro CAI para que selle, porque entre ellos no hay comunicación, no hay conexión. Son problemáticas que uno sabe que los conoce el mayor, que los conoce el capitán, los conoce, me imagino yo también que el coronel, se conocen desde el comando, saben las problemáticas que hay con los venezolanos en las calles, saben con lo difícil que nos toca lidiar a nosotros. Entonces es muy difícil porque toca desde el primero de la rama, que es el patrullero, toca hasta los que nunca bajan, los que nunca tocan la calle, y todos están de alguna manera untados por conocimiento o también por omisión. Mm. Usted ha ido, Andrés, a la estación de policía, no sé si a la principal de Bogotá, a la estación donde está la comandancia, pero he ido a la estación de comandancia de su sector a hablar con el alto mando. Efectivamente, nosotros empezamos con el CAI, oiga señores, tenemos en la cuadra gente que está vendiendo droga, tienen armas, están armados, por favor colabórenos, por favor ayúdenos. Cuando la policía llega, no llega a requisarlos o a tener contacto con ellos, sino automáticamente entran a los negocios, o sea, nos convertimos los comerciantes en enemigos y en blanco de la policía, en lugar de que quienes deben ser afectados, atacados, detenidos, procesados, no lo son. Y eso pasa constantemente. Entonces, por ejemplo, lo que te digo, hace 3 años y medio nosotros abrimos y uno de los patrulleros nos habló mucho de, oiga, colaborémonos. Nosotros legalmente todos los papeles y absolutamente todo está constituido, todo está hecho. Que nosotros fuimos al comando de Chapinero, pusimos la queja y a ese patrullero lo sacaron, pero inmediatamente se va ese patrullero, llega otro que conoce cómo funciona el negocio y vuelve y cae. Y vuelvo y te repito, es una pelea de David contra Goliat. Miren, nos escriben, numeral es inmoral que también los policías en la zona donde vivo se la pasen visitando los clubes para adultos. Le pone comillas a los clubes. Pues Andrés, primero que todo, mm, esperamos que esta entrevista no le represente a usted más problemas, porque eso sí ya sería el colmo, que la policía, por denunciar
una actuación que es a todas luces irregular, tome algún tipo de represalia contra usted cuando los que deberían responder son ellos por no actuar de la manera que es debida, que es no convirtiéndose en un terror para los comerciantes que están haciendo su negocio de manera legal y con todos los documentos en regla y con todo funcionando en regla. Pero número dos, ojalá esos mismos policías le pongan cuidado a usted y que no sea entonces que se la monten usted, sino que se la monten a los que sí están a todas luces siendo los que infringen la norma, como por ejemplo los del microtráfico, porque mano dura con unos y más bien ningún tipo de sanción o de persecución a lo otro no deja de ser sorprendente. Juan Pablo, lo que pasa es, Nos ahí hay escribe dos. alguien, perdóneme Andrés, nos escribe alguien del mundo de la noche, sin conocer al amigo. Estoy seguro que algo debe estar haciendo mal. Algún documento le hace falta. De pronto está viniendo a horas indebidas, porque allá, por eso vuelven, porque saben que allá algo tienen mal. Pero es que la No sé, culpa eso, no es, o eso sea, pues la nos culpa está hay que diciendo otro mirarlas. empresario de la noche. Claro, claro, pero aquí el tema no es quedarnos en la culpa que pueda tener Andrés, sino mirar la responsabilidad de el policía que está pidiendo plata por lo que pueda tener mal o no Andrés, lo que le falte o no. Eso es otra discusión, pero estamos hablando de que en ningún caso un policía tiene que pedir dinero como una extorsión a nadie. Eso es lo grave. Andrés, Mi denuncia tiene ese origen. Y es que precisamente si yo tengo que presentarle al comandante de la policía de Bogotá los papeles, absolutamente todos los papeles en regla, todos los papeles están en regla. Es que eso es lo frustrante, eso es lo difícil. Mi esposa, mis hijos muchas veces me han dicho, sal de ahí, renuncia, pero yo tengo una sociedad en la que es muy difícil salirse de ahí. Y no es justo que yo me tenga que salir porque a unos policías les parece que no. Siempre, siempre, y para aquellas personas que desconocen un poco cómo funciona este mundo de la noche, siempre van a encontrar alguna excusa, siempre van a encontrarla, siempre hay un conocimiento de ellos sobre una ley, sobre algo que uno como comerciante desconoce, porque uno está empeñado en atender a la gente, en pagar proveedores, en pagar su nómina, en pagar impuestos, pero siempre hay, por eso les ponía el ejemplo ahorita, a mí me han sellado porque han encontrado un cenicero en la mesa, y un cenicero en la Mm, mesa significa que estás, no sé qué, haciendo apología mm, al delito y uno no sí. tiene ni idea de algo tan sencillo como que en una terraza pueda existir un cenicero. Sí. Pues mire, le leo dos comentarios más porque nos vamos para el Chocó, Andrea. Sí. Pero mire, escribe Julio César en el YouTube Live. En el barrio Tunjuelito hay ollas de expendio de drogas. Desde que soy niño, siempre han estado. Los policías cobran impuestos, pero para que ellos funcionen. Bueno, pues es que ayer en una columna de un cierto periodista en el diario El Tiempo, pues se dice lo que es una verdad. Hay una olla enfrente de la casa de la alcaldesa y al lado hay un CAI y ahí no pasa nada. Andrés, gracias por estar con nosotros y cualquier cosa estaremos atentos porque no puede ser, insisto, que luego vayan a tomar represalias contra usted por hacer una denuncia de lo que a todas luces parece una extorsión. Muchas gracias. Juan Pablo, muchas gracias. Hacemos una pausa cortica y al regresar nos vamos a Trato Chocó, víctima del mico que a comienzos de año aprobaron para quitar la ley de garantías y así hace permitir un flujo de dinero bastante amplio en medio de las elecciones. Volvemos, sigue la W. En la vida